¿Por qué nos vamos al Congreso una vez más, Laura Daniela? Sí, Juan Pablo, pues en el Congreso sigue la pelea frente a la ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional. Incluso el presidente Gustavo Petro aseguró que desde el Legislativo rechazaron la oportunidad de dar un debate sobre esta propuesta, que sería clave para cubrir un hueco que quedó en el presupuesto nacional. Pues para hablar de ese tema nos conectamos a esta hora con el senador Carlos Meisel del Centro Democrático. Bienvenido a la W. Laura, un abrazo a ti, a los oyentes y a tu mesa de trabajo. Sí, y también saludamos a la representante María del Mar Pizarro del Pacto Histórico. Bienvenida a la W, representante. Buenos días, Laura, a la mesa de trabajo, a los oyentes y al senador, por supuesto. Senador Carlos Meisel, pues mire, el presidente Gustavo Petro convocó una reunión de ponentes, de coordinadores y ponentes el pasado miércoles en la Casa de Nariño, precisamente para hablar de ese tema, y varios congresistas de la Comisión Tercera no asistieron. Pues yo sí quiero preguntarle por qué no fueron a esa reunión y si quizá el presidente Gustavo Petro no tiene razón en decir que pues no asistir a estos encuentros es cerrarle la puerta a cualquier tipo de consenso o de conversación sobre esta ley de financiamiento. Mire, lo primero es que cuando uno es una persona con formación institucional, acude a estas reuniones. La pasada reunión, cuando todavía no estaba negado el presupuesto, hicieron lo mismo. Citaron a una reunión con el presidente y lo primero es que el presidente no va. Entonces, esa reunión la comandó la doctora Laura Saravia. Pero lo segundo es que nosotros asistimos como oposición a dar nuestros puntos de vista del por qué nos parecía que el monto era excesivo, del por qué sabíamos que el monto excesivo iba a obligar una tributaria, como en efecto está pasando, y no tocamos ese tema. Nos pusieron una agenda de una cosa que no nos citaron para ese tema, empezaron a hablar de reactivación económica y nosotros asistimos para ir al presupuesto o a discusiones del presupuesto. Yo no sé si es un desorden administrativos de la presidencia o simplemente es una estrategia. La verdad es que no sé, eso lo sabrán solamente ellos, pero la reunión pasada asistimos y desviaron el tema primero, y lo segundo fue que la reunión es citada por presidencia, pero no asiste el presidente Petro. Entonces, ante estos precedentes, la verdad es que muy poca credibilidad tiene una reunión hoy con el gobierno nacional. Además, tú me preguntabas sobre posibilidad de conciliar algo. Yo creo que aquí, ante una nueva tributaria, lo primero que hay que conciliar es con el bolsillo de los colombianos y ya no pueden más. Entonces, aquí querer ponerle más impuestos al ciudadano no se trata de una posición conciliadora, se trata de una defensa de las necesidades y de la economía de los hogares que no aguantan medio impuesto más. Sí, representante María del Mar, pues lo claro, y lo dice el senador Meisel, es que la oposición no quiere más impuestos, no quiere esta ley de financiamiento. Entonces, ¿no cree quizá también que es prácticamente imposible consensuar una reforma tributaria que precisamente lo que busca es recaudar más dinero a través de los tributos? Laura y bueno, senador, pues la verdad es que ayer la reunión fue bastante productiva, porque es que la ley de financiamiento no solo busca recaudar impuestos, sino también aliviarle el bolsillo a los colombianos. Primero, baja la renta a las empresas, que esto me parece fundamental, sobre todo a las pymes. Inmediatamente sea aprobada la renta, el impuesto de renta de las pequeñas y medianas empresas pasa de 35 a 27%, y esto es un gran alivio para el sector empresarial. Pero además de esto, la mitad de este proyecto de ley no toca impuestos y sí puede aliviar las finanzas de municipios, de departamentos y también del Estado. ¿Qué se propone? Que se flexibilice la regla fiscal. En el 2022 el gobierno puede tener un déficit del 4.7%. Sin embargo, en el 2025 no solo estamos diciendo que el gobierno no puede tener déficit, sino que además tiene que tener un superávit. Y teniendo en cuenta el enfriamiento de la economía, pues realmente esto pues no está pasando en el mundo y no va a pasar en Colombia. Otro tema que no toca el bolsillo de los colombianos es el tema de la gestión DIAN. Según el proyecto que presentó el gobierno, con una buena gestión de la DIAN podríamos recoger 1.6 billones de pesos si nosotros digamos que llegamos a acuerdos con los deudores morosos, les hacemos descuentos en las multas, y esto ha tenido muy buenos resultados en el pasado. Y de hecho, Oscar Darío Pérez, el representante
del Centro Democrático hizo una propuesta muy interesante. Otra cosa que podríamos hacer para aliviar la caja del Estado es condonarle las deudas también en cobros administrativos, por ejemplo, en multas del INVIMA a los empresarios, en multas de las superintendencias. Entonces yo creo que esto podríamos incluso pensar en quitar todo el tema que le toca a los bolsillos a los colombianos, pero ver cómo apoyamos a las pymes y cómo hacemos ajustes administrativos. Sí, senador Meisel, esta propuesta, como lo mencionábamos, es clave para cubrir un hueco que quedó en el presupuesto nacional que finalmente tendrá que ser decretado. Es dinero precisamente que se necesita para los municipios y departamentos. Usted desde la costa Caribe, ¿no cree quizá que no aprobar esta ley, le pregunto, implica que haya menos plata para las regiones y para proyectos en los departamentos? El cuento con el que nos quieren chantajear aquí. Pero déjeme primero, querida Laura, hacer unas precisiones a la representante María del Mar, que dice que no van a subir impuestos. Primero, hablando de pymes, lo primero que hacen es que acaban con el régimen simple, que hoy tributa desde un 14%. Senador Meisel. No, definitivamente lo perdimos, vamos a remarcar, pero queremos, Juan Pablo, seguir hablando con la representante María del Mar, porque sin duda esa pregunta que estaba haciendo el senador Meisel tiene mucho sentido, y es que no solamente buscan darle un alivio a los empresarios, sino que también van a recolectar nuevos impuestos, y por supuesto esa es la gran duda que tienen muchos congresistas para dar este aval a esta reforma tributaria. Van a cambiar el régimen simple, van a cambiar otros impuestos, y por eso queremos preguntarle, pero acabamos de recuperar la comunicación con el senador Meisel. Continúe, por favor, con su explicación. Sí, lo primero, ¿ahí me escuchan bien? Sí, adelante. Ok, lo primero es decirle a la representante algunas precisiones. Cuando ella habla de aliviar la pequeña empresa, es todo lo contrario, porque acaban el régimen simple, que no solamente beneficia a la pequeña empresa en temas tarifarios de renta, sino también en toda una facilidad administrativa y contable que le facilita de pronto no tener esa carga contable y administrativa a una empresa ante la complejidad que exige la presentación de impuestos en este país. Segundo, aumentan renta personal a un número de personas, aumentan la base al impuesto al patrimonio, y para los que ya pagan impuestos al patrimonio le aumentan la tarifa, le quitan el beneficio del IVA a los carros híbridos, ellos que tanto hablan del cuidado al medio ambiente, y así una serie de cargas impositivas que lógicamente yo no sé qué borrador o qué proyecto es el que está leyendo la representante María del Mar, con todo el respeto le digo, porque claramente el contenido de este que presenta el gobierno sí trae más impuestos al ciudadano. Ahora, si hay alguna cosa rescatable, fenomenal, discutámosla ante la opinión pública, pero no encerrados con el presidente, que entre otras cosas tengo entendido que también los dejó plantados a ellos a puertas cerradas y sin darle la cara a la ciudadanía. Si hay algo rescatable de todo esto, discutámoslo con serenidad y con claridad a la ciudadanía. Ahora, ese cuentecito que no va a haber plata para las regiones, querida Laura, es un chantaje del gobierno en el cual no podemos caer. Porque revisemos qué ha pasado en los presupuestos que hemos aprobado. ¿Cuál es la ejecución de esos presupuestos que hemos aprobado? En el caso de Barranquilla y del Atlántico, aquí no hemos hecho otra cosa sino que sentir atropellos por parte del gobierno. No dieron para pagar 4 tristes millones de dólares para hacer los Juegos Panamericanos. Sí, senador. No han dado para cerrar la obra del Canal del Dique. No han dado para apoyarnos en muchas cosas que no necesitan mayores recursos. Y por el contrario, lo que cada vez recibimos más palo, ahora una valorización piloto de Barranquilla y Cartagena.
Esos pues Sí. son temas al margen de la discusión de esta reforma tributaria y queremos enfocarnos en eso porque si bien la pregunta que le hacía Laura es muy importante, va a haber entonces menos inversión en las regiones y en programas que tiene que hacer el gobierno nacional, pero vuelvo con la representante María del Mar. Yo quiero preguntarle sobre justamente lo que comentaba el senador Carlos Meisel, ¿por qué ustedes insisten en tener una reforma que obtenga más impuestos de los colombianos cuando estamos viendo que las empresas están en una situación económica muy complicada, que justamente los colombianos no están pudiendo pagar la declaración de renta porque no tienen cómo, porque también les está afectando esta reactivación económica que todavía no despega? ¿No cree que no es el momento para hacer una reforma tributaria donde esperan conseguir por lo menos 6 billones de pesos en nuevos impuestos? Pues es que, digamos, yo estoy de acuerdo con el doctor Carlos, es que nosotros podemos decir, vale, no le subamos los impuestos a los colombianos, pero es que por eso no es una reforma tributaria, sino de financiamiento, porque de los 12 billones que se espera recaudar, 6 billones son impuestos, pero 6 billones no tienen nada que ver con impuestos a los colombianos, sino con reformas, digamos, en el presupuesto público, que no toca el bolsillo de los colombianos. Pero además de esto, quiero ser muy enfática. Este proyecto de ley le baja el impuesto de renta a las empresas. A mí me decía el senador Carlos, hablemos del régimen simple. Pero miren, es que Fedesarrollo y muchos think tanks han dicho que el régimen simple realmente no lo están utilizando las pequeñas y medianas empresas. Yo he hecho el trabajo de ir a hablar con los comerciantes directamente. Yo he sido comerciante y le digo, el régimen simple no es simple y no lo utilizan las pequeñas y medianas empresas, sino las profesiones liberales para pasarse, digamos, por la faja el régimen común. Ahora, yo estoy de acuerdo con otras cosas. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con el impuesto al patrimonio que se consigna en la reforma de financiamiento. Tampoco estoy de acuerdo con los impuestos a los carros híbridos que hay en el proyecto. Pero es que no le oyamos al debate, senador. No le oyamos al debate los congresistas. Vale, el presidente no llegó, vale, el presidente no llegó. Pero nosotros lo mínimo, digamos que estamos pidiendo 3 de las 4 comisiones económicas, es sentémonos a hablar porque esta ley de financiamiento le podríamos quitar todo lo tributario, claro. Yo tengo una línea roja y es que no podemos ceder en el tema de bajar los impuestos a las empresas. Sí, pues representante María del Mar Pizarro, le agradecemos por conectarse a esta hora con nosotros y también agradecemos al senador Carlos Meisel del Centro Democrático por la discusión sobre la ley de financiamiento que iniciaría su debate las próximas semanas en el Congreso, ya con la radicación de la ponencia positiva.